Entre Culturas, un podcast para compartir. Hola, este espacio lo hemos diseñado para hablar sobre nuestras experiencias personales siendo una pareja intercultural y cómo estas anécdotas han cambiado nuestra perspectiva de vida a través de los años dentro de Japón. Soy María. Y yo soy Kanta. Bienvenidos. Hola. Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de experiencias y anécdotas sobre cosas que han marcado nuestra adolescencia y también nuestra infancia y que nos generan nostalgia. Así que bueno, vamos a comenzar con eso. Empecemos primero por la música, ¿ya? ¿Música? Música de nuestra época o de tu Cuando éramos época, pequeños, cuando ¿no? éramos pequeños, ¿sí? O éramos adolescentes también, un poquito más grandes, pero que marcaron o que nos Sí, generan sí. nostalgia en la actualidad, por ejemplo. A ver, en mi caso, ya desde muy chiquito escuchaba especialmente las canciones en inglés. Ya escuchaba Beatles Ujú, y también recuerdo que escuchaba ya Queen, ujú. ¿no? Especialmente la música rock. También Michael Jackson, ¿no? Como pop. Ujú. Ya escuchaba también bastante ya, ¿qué más? Oasis, ¿no? Sí, sí. Sí. No, también Las se puede bandas de decir rock, como, ¿no? yo creo que, a ver, no sé si me equivoco, pero creo que Oasis es un poquito indie rock, me da la impresión como del género indie rock. Yo creo que es como rock alternativo. No, no, alternativo no. Eso sería ya Nirvana. Sí, Sí. ajá. Sí, yo creo que es una especie como de indie rock, no estoy muy segura, la Yo verdad. tampoco, pero ya del género, no, Sí, eso ya no, pero, demasiado específico, sí, no sé, tal vez pero lo voy a lo que quiero buscarlo. decir es que ya, ¿no? Desde chiquito siempre escuchaba las músicas así en inglés, ¿no? Ajá. Más que, o sea, en japonés la verdad casi no escuchaba. Ah, eso es Era un niño sorprendente, así. que Ujú. casi no escuchabas música en japonés, Sí. pero eso estaba influenciado por alguien. No, es que yo, la verdad no recuerdo mucho, pero cuando tenía como 3 años, por ahí, 3 o 4 años, Ujú. había un juguete que saca como, que, no sé, ¿cómo te explico? Ese juguete era como un poco raro, ¿no? Ya. Ya ni me acuerdo cómo era, pero ese juguete como que tenía algunas canciones así ya grabadas, pero solamente instrumental, ¿entiendes? O sea, era como... Y había como Let It Be de The Beatles, Ya. Pero era, solamente como instrumento, así. No cantaban, pero como que... era como una grabadora. No, ni me acuerdo O cómo era como era ese. Era estos como un juguete para cositos. los niños, pero Ya. como que no sé, tenía como algunas canciones así grabadas ya. Ah. Pero no eran de Japón, sino de, como dije, The Beatles, así, Ah, ya. ajá, en inglés. Y entonces te interesó saber cómo de qué se trataba o Y qué yo ahí esa ya tenía música. así, exacto, 3 o 4 años tenía. Pero ahí me llamó mucha atención, ¿no? Oh, qué bonita canción, o simplemente Ujú. así. Y me pareció muy interesante. Ujú. Pero realmente cuando ya tuviste un poco más de conciencia, ¿no? De que Sí. eran las canciones en inglés, ¿fue también por ti solo? O sea, porque tú lo descubriste o porque, por ejemplo, tu papá, tu mamá o alguien influía en tu género musical. Mm, por ejemplo, te cuento que mi mamá no escuchaba para nada la Ujú. música no, en otros idiomas, pero mi papá sí, siempre escuchaba también la música en inglés, las bandas de rock, por ejemplo, Bon Jovi, Ajá. Aerosmith también, Aerosmith. Ujú. Queen, Ujú. este, y obviamente The Beatles también, ¿no? Ujú. Y bueno, hay muchas más, pero... ujú. Y Así al... que especialmente sí, fue por mi papá también ya me influenció bastante. Ah, entonces fue él. Y en tu adolescencia, ¿qué tipo de canciones tú recuerdas o que influenciaron mucho en ti o que hasta ahora tú recuerdas o te generan nostalgia?
Yo recuerdo que ya cuando estaba en la secundaria escuchaba muchísimo The Beatles y a The Queen. Ujú. Queen, sí, especialmente esos dos. Ah, Queen, especialmente sí. Beatles. Después también me interesó bastante pop, como Ajá. Michael Jackson. Y justo en mi época también aparecieron One Direction, Ajá. Taylor Swift, ¿no? Ajá. También ya escuchaba. Porque yo me acuerdo, Avril Lavigne también, como ajá, rock, pero sí. cuando yo te conocí, recuerdo que tú escuchabas así Queen, Avril Lavigne y escuchabas también mucho One O'Clock, que Bueno, es de Japón, pero claro, es sí, de Japón, sí. sí. Pero a mí también, o sea, era coincidencial porque a mí también me gustaba One O'Clock, que yo lo conocía como One OK Rock, O sea, en ¿no? otros países sí, pero... Sí, yo lo conocí como One OK Wow, Rock ajá. y lo escuché cuando ellos todavía cantaban solo en japonés, porque ahora cantan como Mm, más mezclado en inglés y así, ¿no? ya casi todo en inglés, pero... Sí. ujú. Ujú. Pero te das cuenta que en mi caso ya solamente escuchaba la música en inglés. Ajá, solamente. Ahora sí también escuchas también. Bueno, aunque no creo que no tanto. No, sí también No era mi escuchaba. gusto, pero como que simplemente siempre no tenías mucha oportunidad de escucharlo, pues, ¿no? Ujú. Ex Japan. Eso después. Ah, eso fue Ujú. después. Cuando ya estaba en la universidad. Ujú. Ah, no fue. Ah, yo pensé No, que era en así que no el. puedo decir mi adolescencia, porque ya Ah, es mucho más tarde. ah, Mucho más después. ah, Ujú. yo pensaba que realmente habías iniciado con las bandas japonesas cuando también eras No, niño. es Ah, mucho más tarde. Ujú. pues eso es interesante. La verdad no lo sabía. Yo Ujú. en serio pensaba que era antes. En mi caso, a ver, yo creo que, uff, lo que pasa es que yo he tenido cambios de género musicales muy drásticos. ¿Cuál era este My Chemical Romance también? Sí, My Chemical Ujú. Romance, Paramore, Simple Plan. Y, pero es que, a ver, lo Yo mío no era, conozco. Ujú. claro, eran bandas muy de Estados Unidos, muy, muy Mm, de Estados Unidos. Y yo creo que marcaron mucho mi adolescencia porque yo tenía una adolescencia emo. emo, ¿no? Sí. Sí. Y yo fui Me emo, acuerdo también cuando te conocí ya. Bueno, ahí claro. ya No, no, ahí pero estaba. Ella me había regenerado. ahí ya eras normal. Sí, era Sí, normal. sí. Era normal. Pero yo tuve una etapa en la que, a ver, era emo, era otaku, sí, yo fui Tag de otaku, anime, sí. señores. Fui otaku, a ver, también me gustaba el reggaetón, tuve una época en la que Ah, sí me reggaetón, gustaba el sí. reggaetón. Y yo creo que, a ver, canciones que marcaron como tal mi infancia, eh, R-Way, que fue una banda que... ¿RB? R-Way. ¿RB? No, no conozco. Sí, R-Way, ellos eran unos chicos de Argentina, ¿sí has escuchado? Ah, Argentina. Ellos, o sea, es que estos chicos tenían primero una novela. ¿Ya? O sea, era una novela como de adolescentes donde había mucho drama adolescente, ¿no? Ujú. Y en esa época yo estaba terminando la primaria. ¿Ya? Y ellos, aparte de eso, hicieron como una banda musical dentro de la novela que después salió fuera de la novela y Mm. ellos visitaron varios países y entre esos visitaron Ecuador. Ah, también. Incluso ellos grabaron episodios de la novela en En Ecuador. Ecuador, sí, en Mm. Galápagos, Ah, ya. sí. Entonces, ellos marcaron como esa etapa de la niñez y de la adolescencia, R-Way, que R-Way era la versión mexicana de... Ah, perdón, no R-Way, RBD. RBD era la versión... RBD, Sí, no. Mm. RBD era la versión mexicana de R-Way, que ellos eran argentinos. Ya. Entonces, Igual no conozco. pero sí lo has escuchado. Sí has escuchado. Mm. Y ¿has escuchado esa canción que dice bonita, bonita, Ah, esa bonita? canción sí, Fortina. Ya, Sí, sí, obvio. Entonces, ellos eran R-Way, los RB. argentinos. Ya. Ya. Y RBD, en cambio, eran mexicanos y ellos creo que se hicieron un poquito más famosos. eh, Mm. pero ellos fueron como parte del principio de mi adolescencia.
Mm. Y como el final de mi adolescencia fue ya My Chemical Romance, Ah, fue como sí. la etapa emo, ¿no? Ahí comencé como a los 16 17 comencé mi etapa dark emo hasta cuando tenía como 23 24 por ahí. Ah, ya, ya. Sí. Luego quise ser Gyaru también. Me Pero gustó. entonces en tu adolescencia no, aún no eras así como, ni escuchabas My Chemical Romance. Fue después Yo creo de la que universidad, por ejemplo. no, no. Se Ya acercó. tenías más de 20, ¿no? Yo tenía más de 20. Ajá. Y en esa etapa en la que también fui como muy emo, Ujú. también me empezó a gustar mucho el anime. Mm. Y era demasiado otaku. Sí, era muy otaku. Y me gustaba mucho el anime Gore. ¿Anime qué? Gore o Gore. Go- ah, no sé, yo no lo conozco, Por pero... ejemplo, anime Gore o anime Gore, o sea, es como esos animes sangrientos. Ah, no, Por no ejemplo, me... Tokyo No. Gold, Bueno, yo no conozco, Shingeki no pero Kyojin. de mucha sangre no me gusta, Claro, no me gusta. aunque Shingeki no Kyojin, creo que a ver, la primera temporada, creo que fue como el 2012. Bueno, Shingeki no Kyojin sí se hizo, o sea, mundialmente se hizo popular, Ujú. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo no he visto. No, sí, yo. Imagínense, yo siendo japonés no he visto... Yo casi no veo anime, así Es que que... en realidad los japoneses casi no ven tanto anime como Bueno, los sí, ¿no? No como... latinoamericanos. O sea, no específicamente en Latinoamérica. Ajá, como Ya mundialmente, Occidente. ajá. Europa también, ya. Europa, Ujú. sí. En Occidente se ve muchísimo más anime, creo que en Japón. Verdad. En Japón, la verdad, la mayoría de las personas casi no ve tantos animes. Y los Sí, animes porque yo que no veo ven, nada. Ni veo Dragon Ball Z, ni veo One Piece, ni veo... ¿Qué sí. más? Solo ven Ni... como Ajá. Conan. Creo que Conan es de los más populares que ven aquí dentro de Japón. Tampoco es lo más popular, pero sí. O One En mi Piece. caso, ¿no? One Piece Ujú, creo que sí es bastante popular. sí. Pero son muy pocos. Por ejemplo, Jujutsu Kaisen también se hizo muy popular aquí, pero siento que en Latinoamérica se hizo más popular. O Mm. Dan Dan Dan. Bueno, yo no conozco, no tengo la idea. No sé, es que yo he Ni visto un idea. chorro, ¿no? No sé si ustedes conocen, pero... Yo he visto un montón de animes, muchísimos animes. De muchos géneros. Mm, Sí, y claro, yo conocía como los géneros también, pero porque los nombraban, ¿no? Como dentro de la categoría. ajá. Y entonces yo conocía como este tipo de anime. Evangelion, por ejemplo. Neon Mm. Genesis Evangelion también vi. Animes que a Pero veces lo eran veías así como en japonés, ¿verdad? bizarros. En audio japonés. Sí, lo veía en audio Mm, japonés, pero o sea, me acuerdo que cuando yo era adolescente había un canal de televisión que se llamaba Animax. ujú. Y ese fue como mi primer contacto en el ¿Esa página sentido... legal? No, no, era un canal de televisión. Ah, ya. Era como de TV cable, Ya, televisión ya. por paga, ¿ya? Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Y se llamaba Animax y solo pasaban Animax. anime. Ya, ok. Y pasaban como muchos animes, pero animes en español Ujú. de Latinoamérica. Y ahí conocí, o sea, ahí fui como consciente de que eso era una caricatura japonesa. Ya. Mientras tanto, yo no era muy consciente de eso. Mm, Ya. O sea, como que sabía que era de algún lugar de Asia, pero no sabía exactamente de qué lugar de era. Japón, ¿no? Exacto. Ah, exacto. Entonces ahí fue que conocí, luego conocí también los doramas, la Mm, cultura japonesa, que en esa época me acuerdo era muy popular las gyarus, pero también como una cultura que se llamaba como ganguro. Ah, ¿Cangro? Sí, Sí. sí. Y a mí me encantaba. Yo amaba eso. No, esa locura, no. A mí no me gusta. Es Ujú. que era, o sea, ¿tú recuerdas cómo era la cultura de esta ganguro? O sea, yo ni conozco bien, pero Ellas como que usaban muchísimo maquillaje y tenían la piel, eran muy parecidas a muchísimo las maquillaje y gyarus. también creo que se pintaban la cara, ¿no? De negro. O no sé cómo lo hacían, pero No, como que también el se pelo, bronceaban. bueno, no sé. Y el pelo era Con rubio. pelo rubio. Ese pelo también no era real, Claro, no ¿no? era real. Ajá. Era como peluca. Y con la ropa
no sé, peculiar, muy extraño, no Sí, sé. era como este tipo Animal Print. No, yo lo odio. Era como Animal Print, pero así muy sexy. Ah, Como, sí, como la faldita muy cortita, ta, ta, ta. Pero tenían como pero las sí, eso, uñas muy largas, uñas también muy largas, muchas ajá. cosas, no sé, accesorios por todos Sí, igual yo lados. me acuerdo que no, en mi adolescencia también eso se hizo muy de moda, ¿no? Sí, me acuerdo. En 2010 por ahí, creo. Sí, fue como en el 2010. Ujú. Sí, 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 yo también me acuerdo de eso. Y por ejemplo, algo que haya marcado tu adolescencia o tu infancia, cualquier hecho histórico, cualquier cosa que haya pasado en tu vida que tú dices, yo me acuerdo de esto. Mm, bueno, otra vez desde chiquito, pero Claro. cuando era chiquito me acuerdo que veía una caricatura así, se llama Looney Tunes. Sí Ah, los conoces, Looney ¿no? Tunes, claro, yo también. Tweety y Silvestre el Ajá, gato, Tom y Jerry también, obviamente. Bueno, en general, ¿no? Looney Tunes. ajá. Sí me acuerdo que esto veía muchísimo Pero cuando lo era pasaban por la televisión aquí. por la televisión también y también comprábamos, ¿cómo se llama este? ¿El DVD? Ajá, los No, DVDs. ajá, sí. DVDs, DVDs. Nosotros decimos DVD, Ah, bueno, pero nosotros también, DVD. DVD, ajá, pero bueno. Ajá. Sí compramos también DVD así para verlos Yo y recuerdo. a mí me encantaba Looney Tunes. A mí también me gustaba mucho Looney Tunes. Pasaban por la televisión, me acuerdo. Ujú. Pasaban, me acuerdo, los sábados y domingos. Ah, Sí. Pero daban todos, porque por ejemplo, aquí en Japón tú no conocías mucho a otros personajes como el gallo Claudio. no, creo que si lo veo sí, reconozco, pero no sé. Era como El un nombre gallo no. súper grande que tenía como, no sé, era como grande y alto. No sé, si lo veo lo reconozco, O pero Speedy González. Ese mm, ratón que hablaba así como, yepa, yepa, arriba, arriba. sí, sí me suena, pero Era como una o sea, versión tampoco he visto todo, mexicana. pero no. Supuestamente, o sea, era como un estereotipo mexicano. Ya. Speedy González era el ratón más rápido de todo México, supuestamente, ¿no? Pero En era mi como, caso no, específicamente Tweety y Silvestre nomás. Ujú. ah, Twitter Silvestre. Sí. Ya, eso es una gran diferencia porque sí, en Latinoamérica o al menos en Ecuador yo recuerdo que pasaban muchísimo todos los Looney Tunes. Ah, Todos los personajes de Looney Tunes. o sea, yo supongo que aquí también, en Japón también, no era así, Ujú. pero yo específicamente veía solamente ¿cómo se llama? Tweety en Silvestre. Y esa Y es otra Silvestre. cosa interesante, que nosotros no le decíamos Tweety, sino le decíamos Piolín. Piolín, perdón. No sé cómo se dice en español, pero Piolín. Piolín. Piolín, ajá. Y Silvestre no. Silvestre. Ah, o sea, Y el título, ¿cuál es? Piolín nomás. Silvestre Piolín. Silvestre y Ah, ya, ya. Silvestre Piolín, Interesante. ajá. Y claro, Porque en japonés, en cambio, solamente Tweety. ah, Nada solo más, era el título. Tweety. Ujú, solamente Tweety. Ah, en serio, no, aquí era Silvestre y Piolín. Silvestre y Piolín. Ah, Pero, por ejemplo, había, a ver, ¿qué era? ¿Qué te iba a decir? Ay, se me fue. ¿cuál? Era un personaje de El los Looney. conejo. Ah, no, no, ya. El conejo, ¿no? No el conejo, no el No, conejo, el demonio de Tasmania. no, no conozco, no. ¿No conociste ese? Era un personaje super X que salía, yo qué sé, de 10 capítulos salía uno, ¿ya? ¿Ya? No hablaba. Era el único personaje que no hablaba, pero hacía sonidos como... ¿Qué? No conozco, no. ¿En serio? Eso no. Sí, sí, No, creo que no sí. he visto. Y recuerdas el calvito. No, tampoco, como te dije, ya solamente veía el Piolín nomás. Entonces, Ah, entonces te perdías no. los mejores, pues. Ujú. No, yo No, pero amaba igual a mí me encantaba el Piolín. un episodio de Silvestre y Piolín que nunca podrías olvidar. Ay, pero chucha, ni sé el título, o sea. No, o sea, pero di, pues como más o menos era. ¿Cómo era?
Ah, creo que cuando Tweety y su Ajá, abuelita, ¿no? Se ajá. fueron a, ¿dónde era? A Hawái, creo. ¡Ah! El de Hawái. Y ahí, ahí el Silvestre estaba por... No, no sé si tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Y sí. estaba como en una islita. Y Sí, sí, sí. entonces, Hacia rebuscando la comida ahí, ¿no? y había un Con mucha tiburón. hambre. Sí, sí, el tiburón, sí. Sí, Con el sí. tiburón así. Yo me acuerdo que él tenía como unos palos y No trataba como para, de trataba, caminar ajá, con los palos exacto. y el tiburón. Ese. Sí, es verdad. No sé No, por qué recuerdo muchísimo bien clarito ese episodio. yo recuerdo un episodio de Silvestre y Piolín en el que había un perro y el perro como que lo golpeó tanto a Silvestre que fue a dar como al Ah, otro lado del mundo y no, no terminó era en de China. mudanza. La No, abuelita se mudó a, no sé, ¿no era así? Y con el no, piolín, no. no, ese no era. Y con el perrito, no, no, no. No recuerdo si era ese, pero el perro le golpea tan fuerte al Silvestre ¿Ya? que Silvestre va a dar como al otro lado del mundo y termina en China. ¿Qué? Sí, Entonces no, es diferente, y corazón. sale como un piolín chino con un sombrerito, así vestido como chinito. No, entonces no, es diferente. Y lo más chistoso es como que yo pensaba, ¿no? O sea, cuando yo vi ese episodio, yo pensaba como que China estaba como al otro lado, pero ¿Ya? como de cabeza. Porque cuando el perro le golpea, él se va como que del otro lado del mundo, ¿no? Pero como que el mundo estaba de cabeza. Bueno, yo ese episodio nunca he visto. No, yo sí vi, Guau. sí. Hay uno, y hay algunos que tienen como, ¿sabes? Algo que me doy cuenta de estos dibujos animados de Looney Tunes es que había muchos estereotipos, Sí, también creo. sí, Ujú, sí, culturales. sí. Porque, por ejemplo, cuando era algo de China, lo representaban de una forma extremadamente estereotípica. Mm, Con el sombrero, con el traje chino. Cuando era algo mexicano, también el personaje era moreno, con un mm, sombrero grande y era muy. ¿verdad, no? Sí. Y luego había la representación de Pepe Lebu, que para mí también era una, una especie de, no sé, sarcasmo hacia Mm, los franceses también. O sea, es que los Looney Tunes estaban marcados por muchos estereotipos ahí. Como eran dibujos muy viejos también, entonces ajá, es muy dibujo y... los Pues también creadores eran como para los también, niños y no... Los niños obviamente que no se dan claro, no cuenta se de daban eso. cuenta. Entonces ya... ujú. Pero ahora que tú los ves, o sea, había así bastante Ahora sí. estereotipos, Ujú, sí, muy ¿verdad? marcados, ajá. Racismo también un poco, Sí. sí. Y pasando, por ejemplo, a otras cosas de nostalgia, Yo... videojuegos. Sí, yo por ejemplo también veía muchísimo el fútbol. Ah, Sí, porque... Sí fue por mi papá. Yo comencé a jugar al videojuego de fútbol por mi papá desde que tenía 3 años. el de FIFA. No de FIFA, FIFA, ¿cómo era? Pues no sé cómo se llama en Latinoamérica, pero en Japón se llamaba Winning Eleven. Ah, no, ese no lo conocía. Ujú. También el videojuego de fútbol. Ajá. Y por mi papá lo comencé a jugar y desde que tenía 3 años y de ahí ya todo el tiempo jugaba solo eso y luego también con 4 años ya también comencé a jugar así con una pelota. Ah, También jugué por mi papá y ujú, jugando con él también en el parque. o sea, las mayores cosas que has tenido en tu vida, en tu infancia, han sido influenciadas por tu papá. Sí, Yo diría que influencias como que de mi papá, tal vez yo tuve el estudiar medicina. medicina. Sí, Mm, el estudiar medicina porque como mi papá es médico, pero eso no es nada claro, no es nada divertido así, ¿no? claro, pero era como una influencia porque, no sé, yo veía que mi papá era médico y pero ¿sabes qué? También había otra influencia, me acuerdo había un programa de médicos ¿Ya?
que era como una versión de Ecuador, o sea, había un programa de Estados Unidos que se llamaba AR ¿Ya? y se trataba como de médicos que atendían emergencias médicas, pero emergencias médicas como muy locas, muy serias ya. Mm, Y hicieron como una especie de como de versión ecuatoriana de ese programa que se llamaba ER en un hospital de Guayaquil. Y claro, eran actores, ¿no? Pero yo lo sentía en ese momento tan emocionante, así que llegaba el paciente y estaba herido y gritaba y la sangre y no sé qué. ¿ya? Y el drama, y claro, también era como el drama médico y el drama que vivían los médicos en el hospital, ¿no? Los Mm, amores que sí que se enamoraba el doctor de la enfermera o yo qué sé ya. Y ese programa sí me influenció mucho. Y mm, además de eso, y yo me emocionaba, o sea, yo lo vivía en serio. ajá. Y aparte también el hecho de que mi papá era médico y cuando yo era niña, mi papá me llevaba al hospital. Cuando yo Mm, tenía como 12 o 13 años, él me comenzó a llevar al hospital y yo mm. trabajaba con él, yo veía a los pacientes Ah, ya, y ya. entonces eso también como que, no sé, me gustó mucho eso, Y también por eso decidiste estudiar estudiar medicina ahí en la medicina, universidad. exactamente. Mm, interesante. Ujú. Entonces eso como que no sé, me motivó muchísimo, pero la verdad es que la carrera de medicina es, uff, Muy complicado, sí, ¿no? muy complicada, sí. Porque en tu caso, ¿no? Ujú, Tu familia, tu papá cardiólogo y tu ujú. hermana también, Es odontóloga. odontóloga, así, entonces ya Mi mamá tus también primos, estudió odontología, pero solo hasta segundo año. ¿verdad? Sí, Ujú. tus primas también. Bueno, mi primo Bueno, ajá, tu primo farmacéutico. es farmacéutico, mi prima también es farmacéutica. Ujú, Ujú. O sea, hemos estado como metidos mucho en el área ¿verdad? de Sí. la medicina o Ujú, así. También mi primo, tengo un primo que es enfermero, unos primos que son enfermeros, estudiaron enfermería. Entonces ujú, siempre hemos tenido como que, en parte, mi abuelo también era odontólogo, hemos estado metidos en eso, mm, el tema de las farmacias también, que es como coincidencia, ¿sabes? Porque mi abuelo también tenía una farmacia, mi abuelo paterno, y luego estaba mi abuelo materno que también tenía una farmacia. imagínate, ¿no? Sí, entonces siempre ha habido como este tema de los médicos, las farmacias y todo esto. Ujú. Entonces yo creo que esa era como la influencia también. Ujú. Mm, Pero los caminos nos llevan a otros lados. ¿verdad, no? Y Sí. ahora con Las las canciones en canciones. japonés. Sí, claro. Por eso conocí muchas canciones en japonés y por eso me gustó también mucho Japón Japón y el idioma japonés también, y ¿no? el idioma japonés. Yo, es que, ¿sabes? Yo no podría decir que comencé a estudiar japonés desde que tenía 18 años, pero sí que entré como en contacto con el idioma japonés desde los 18 años. Ujú. Sí, porque Y... también puedo decir lo mismo. En mi caso, yo siempre escuchaba las canciones en inglés ujú, y por eso también quería aprender inglés desde chiquito. ujú, Y de hecho ya también en la universidad fui a Canadá ujú, a estudiar inglés también. claro. Entonces, Pero, ¿sabes? A mí más que el japonés me gustaba más el chino. mm, mm, Y yo quería estudiar mandarín. ve. Yo siempre quise estudiar mandarín desde que tenía como 13 o 14 años. Pero el problema era que como yo vivía en Milagro y ahí pues no Mm, había nada. O sea, es que yo vivía en una ciudad que era muy pequeña, pero muy pequeña, como una pequeña ciudad, sí, como un pueblo pequeño. mm, Y la ciudad principal estaba como a 45 minutos o a una hora más o menos de una donde hora yo ya, ¿no? vivía. Sí. Sí, claro, una hora. Ujú, Y claro, era muy, muy complicado, casi no había nada de japonés en ese tiempo, ninguna escuela, o habrá habido una, pero eran carísimas, ujú. entonces era muy difícil tratar o de chino también, eran muy caras, No, pero yo entonces, creo que comparando con el idioma japonés, creo que chino era mucho más mucho más fácil, creo. fácil y Ujú. no, mucho más oportunidades también. Es que Mm, en Ecuador, no solo en Ecuador, pero
¿no? En general en Latinoamérica hay muchos chinos. Y Sí, también ya era más fácil. O sea, es que los japoneses en Ecuador casi no casi hay. no hay, ajá. Casi no hay japoneses en También por Ecuador. eso, ¿no? Ujú. Sí. Hay muchísimos chinos. En Sí. Ecuador hay una comunidad china muy Bueno, en grande. todo el mundo, ¿no? En todo el mundo Mejor dicho, realmente, ya. sí. Pero Pero en en cambio Ecuador los sí, japoneses no. los japoneses casi no había. Era un grupo bastante pequeño y yo Ujú. recuerdo que una vez también a mí me habían comentado que la comunidad de japoneses en Ecuador todos se conocían. Mm, ¿Te acuerdas que nosotros también conocimos a sí, varias sí, sí. personas japonesas Verdad. o descendientes de japoneses que eran muy pocos? Ya, claro, como son Ujú. poco, como eran pocos, todos se conocían. Todos se conocían, Sí. sí. Eso es como cuando vives así en un pueblo en donde todos se Es que claro, conocen. ¿no? Sí, Me imagino ya. claro. Y Mm, claro, o sea, ellos tenían su comunidad, algunos vivían en Guayaquil, otros vivían en Cuenca, otros vivían en Quito. Creo que en Quito eran los que más, o sea, donde estaban más los japoneses. creo que sí. Sí, Ujú. también había en Manta. En Manta también había un grupo de Yo sí, japoneses. yo creo que Quito, Guayaquil y Manta, sí. Sí, Guayaquil también creo. ¿sabes qué? Algo interesante. Yo me acuerdo que había una chica cuando yo era muy pequeñita, pero muy, muy pequeñita. Ah, Estaba ¿verdad? en Me el Yochien, contaste. Sí, sí, sí. sí. En el Yochien. Yo, che, el En kinder, ¿no? O el sea, kinder. Se me salen las palabras. En el kinder. Y esa chica se llamaba Kazumi. mm. Y tenía un apellido también japonés. Y me acuerdo que era Kazumi Makita. Y el otro no me Oh, pero acuerdo. todavía te acuerdas. Sí, me acuerdo. ¿Ves? Yo me acuerdo los nombres de todos mis compañeros del Uy, kinder, no, de yo la no. Yo la primaria, de la verdad no. secundaria. Yo sí. Y ella decía Kasumi. Ujú. que sus descendientes eran japoneses. Ah, obvio, ¿no? El nombre ya. Ajá. Ujú. Y ella venía de Manta. Mm, Ajá. Imagínate, yo todavía me acuerdo, tenía 3 años. O sea, yo no sé, me acuerdo. no, increíble. O sea, yo no me acuerdo de nada. Sí, y yo me acuerdo que ella tenía la cara como japonesa, o sea, tenía rasgos Mm, japoneses, mm. ajá, asiáticos, ujú, sí. Ya, ojos chiquitos, Oh, claro. cabeza grande, No, 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 no así, como pero Piolín, ya. no, no, pero tenía los ojos rasgados, Ya. ajá. Claro, no tanto, sería como Hafu, ¿no? Como Ujú. mestiza, ujú. Claro, mestiza. Era Ujú. mestiza, pero ya había como algo que tenía que ver con los japoneses, o sea, a eso me refiero, ¿no? Como esa correlación entre Mm, Japón conmigo, o sea, claro, o sea, ya de- tenías el vínculo muy importante exactamente, ya o sea, ahí, ya había el sí. vínculo, eso es a lo que voy. Y eso era Mm, como interesante. Y un hecho histórico que haya marcado, para terminar, un hecho histórico que haya marcado tu juventud o tu adolescencia. mm, yo sí puedo decir que, bueno, dos cosas, ¿no? Específicamente el fútbol, Ujú. eso siempre en mi vida ha sido muy importante, ¿no? Y la música en inglés, Mm, sí. Porque yo de niño nunca vi anime, nunca vi como muchas películas ni muchos dramas. ujú. Siempre veía el fútbol y claro, ¿no? Escuchaba la música en inglés, así, el rock. Entonces yo creo que esas dos cosas. En mi caso, yo creo que una fue la televisión, porque yo era una persona muy adicta a la televisión cuando era Mm, niña. Mis papás me dejaban en la televisión ahí y yo me sabía todos los comerciales de la televisión. O sea, mm, yo era una niña así muy... muy No sé. adicta al... Sí, pero yo tenía una mente como que me aprendía cosas innecesarias. Ya. Cosas muy innecesarias. Y yo me sabía exactamente todos los comerciales de la televisión y te los podía decir
y sabía todos los programas de acuerdo al horario de la televisión. Yo era muy ¿En rara. serio? Sí, yo sabía todo eso. Sabía qué Ya programa por ver muchísimo, por repetir. Tantas veces exactamente. ya. Ujú. Ajá, o sea, sabía cada programa de cada horario que había durante toda la semana y cada comercial que salía. Guau. Ajá. Y claro, Eso es extraño, sí. sí, parece. Sí, yo era una niña así. Mm, Y creo que la televisión marcó mucho como mi etapa de la infancia porque, como te digo, me sabía todos los programas, veía todos los programas, no tenía tantas restricciones. Generalmente mm. a los niños se les pone muchas restricciones como En no. general sí, sí. Yo veía la televisión hasta las 12 de la noche, hasta el último programa Ya que hasta viste salía. un programa ya, no sé, no sé, pues, ¿no? No, 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 así no. No, no, pero, o sea, había un canal que era me acuerdo, Canal 5 que creo que los fines Hasta, de semana, no, eso no, ya, eso no, pero, o sea, a veces tú pasabas la televisión y salía de repente ahí claro, una claro, cosa ahí sí. media, ya. Pero no, tampoco es que me detenía ahí viendo, o sea, igual tampoco es que veía sola, veía con mi papá o, Ah, con tu claro, papá, sí, con mi ya. papá o con mi mamá, pero no, no veía sola la televisión, Mm, sino que teníamos la costumbre de ver la televisión hasta quedarnos dormidos. ah, ya, ya. Ya, entonces, claro, estábamos viendo, no sé, un programa cualquiera y la televisión era hasta las 11 12 de la noche y para mí ya era una tortura cuando la televisión se terminaba. Porque Mm, cuando la transmisión terminaba, cantaban el himno nacional. Y ah, para mí eso ya era como el punto de no hay más televisión hasta mañana. guau. Y yo gritaba y lloraba. Entonces, Se se acabó. acabó. Ya, Sí, entonces definitivamente la televisión fue lo que me marcó a mí de por vida. Me marcó mi, no, perdón, marcó mi infancia. Marcó mi infancia y otra cosa fueron, creo que, bueno, los dibujos animados, pero también yo creo que mi escuela fue otra cosa que marcó mi infancia. ya, tu escuela. Sí, porque yo siempre sentí que estudié en una escuela como mágica, o sea, yo siempre fui una niña que tenía una imaginación muy grande, Ya. entonces yo veía a mi escuela como un mundo mágico, ¿ya? Mm, Y a mí me encantaba la escuela, me gustaba ir a la escuela. no, en ese sentido a mí en cambio no. O sea, sí, ¿cómo te explico? Ahora también, pero yo siempre he sido una persona muy callada, ¿eh? ¿No? Muy tranquila, ¿no? Ujú, Digo yo. Y yo cuando era chiquito también, sí me gustaba ir a la escuela, pero ujú. a estudiar, ¿no? Ah, No sé, en ese momento me gustaba mucho estudiar, ¿no? Aprender nuevas cosas no me gustaba mucho, pero en el sentido de que ya jugar con mis amigos, así, con mis compañeros, eso no, ¿entiendes? ujú. En tu caso, no sé si fue con tus compañeros, con tus amigos, o simplemente también estudiar te interesaba mucho, Era todo, todo, realmente, ¿no? sí, En era general, todo. como que las experiencias que tenías Exacto. en las clases, en la escuela, ¿no? Exacto, es que como te digo, yo sentía que mi escuela era como mágica, o sea, dentro de mi cabeza yo visualizaba mi escuela como un mundo mágico, porque esa Fue un escuela milagro, ¿no? era un milagro, sí. Mm, Era una escuela un poco especial en el sentido de que tenían muchas cosas como para los niños, ¿no? Como juegos, o yo qué sé, hacían muchas actividades, mm, ya. Y yo sentía que cada cosa de esa escuela era como un mundo mágico. Como yo ya. era una niña muy imaginativa y a mí me gustaba siempre como, no sé, imaginar cosas. Yo lo veía así, como un mundo para explorar. Por ejemplo, con una amiga decíamos que íbamos
no sé, a descubrir la ciudad perdida del Atlantis, Guau, o ya. íbamos a prender fuego con unas piedras, o sea, eso, ¿entiendes? Era como esa imaginación, o nos escapamos una vez de la escuela, o sea, hay como muchos recuerdos dentro de mi cabeza de la escuela, porque para mí era como un mundo mágico, y cuando yo terminé la escuela y pasé al colegio, para mí fue la transición más dura que pude tener, o sea, Ah, eso sí, ¿no? sí. En ese sentido también te puedo entender, Ujú, ¿no? Como que para nosotros, cuando recién entramos a la primaria, ujú. como que todo es nuevo para nosotros, ¿no? Exacto, ajá. Todo es mágico, ¿no? Sí. En ese sentido también puedo entender. Incluso hasta lo negativo no era como tan negativo, ¿sabes? Mm, Porque claro, como niño también pasas cosas negativas en algún momento, ¿no? Por ejemplo, el maestro te reta por alguna cosa, sí, pero pero tampoco nos importa tanto, ¿no? O claro, sea, tampoco como que no ya importa tanto, ajá. ujú, haciendo huevadas y simplemente disfrutar de la vida. Exacto. Ujú. Entonces es como... En mi caso, como que cuando ya entré a la secundaria también cambió la situación. Ujú. Es que ese paso como entre la niñez y la Sí, adolescencia sí. sí es como duro. Hasta como que 11 o 12 años. Sí. Sí, me divertí muchísimo, pero de ahí como que poco a poco fue cambiando. Sí, sobre todo porque tú ya comienzas a ver también a los chicos mayores Mayores, y como que comienzas a no quieres aprender verte como cosas infantil. más, Sí, como que sobre la, ¿no? La sociedad, sobre la vida. Ujú. exactamente. Ajá. Y claro, al principio uno puede pensar como, uy, pero el colegio es aburrido. O sea, yo sentía cuando yo estaba en la primaria como, uy, el colegio es aburrido porque Yo ¿dónde también, juegan? sí. ¿Dónde hacen alguna actividad? O sea, es Ujú. como, no hay nada, solo como el patio, ¿no? Sí, creo que es común. Sí, pero es exactamente eso, o sea, tú pasas por esa transición y esa transición resulta bastante difícil, pero para mí, o sea, yo siento que para mí fue como un golpe muy duro, porque además de eso mi colegio era por la tarde Mm, y mi escuela fue por la mañana, y aunque algunos de mis compañeritos, no muchos, unos dos o tres tal vez, fueron de mi escuela también a mi colegio, o sea, igual fue una situación diferente porque el colegio estaba también fuera de la ciudad, no estaba ah, ya. dentro de la ciudad. Y Mm, era de tarde y nuevas personas. Y a mí me afectó muchísimo en muchos aspectos psicológicos durante esa época. Yo creo que el primer año de mi secundaria fue el peor año de mi vida. Realmente, mm, entonces yo creo que sí puedo decir que es como algo que me marcó realmente. Ujú. mm, Sí, mi infancia y mi adolescencia creo que se marcaron entre esa transición de la escuela y el colegio. Y claro, como ese cambio, el pasar de ese mundo mágico y luego como a esa realidad. Y también pues la televisión. Fueron las dos cosas que me marcaron realmente. ya veo. Ujú. Sí, porque ya te digo, o sea, Interesante. sí, sí, dentro de ese proceso de transición fue muy duro, o sea, yo pasé, o sea, fue bastante difícil para mí, había mucho como bullying, Ajá, ajá, también, ¿no? tenía Ujú. trastornos alimenticios y muchas Mm, cosas más, entonces sí fue bastante complicado, la verdad, ese proceso. Ujú. mm, Pero claro, después ya uno va como adaptándose, claro, superando sí, también, superando ya. pero como que esas cosas Igual te igual marcó te bastante eso, marcan, ¿no? Sí, exacto, sí. sí. Sobre todo porque yo siento que a veces la sociedad no lo entiende tanto, o en ese momento como a veces los padres no lo comprenden No, mucho, ujú. o lo ven como algo típico de la edad, ¿no? Verdad, verdad, sí. Sí. Entonces, pero realmente estás sufriendo dentro de lo que es tu ambiente de crecimiento, ¿no? Pero ellos no, a Mm, veces no lo ven como un sufrimiento, es como, ay, no, ya, eso es así mismo, así los claro, muchachos se molestan exacto, ¿no? entre ellos, o sea, "Ah, no es que ya se le va a pasar, porque es que, o, Claro, no lo claro, toman no lo seriamente toman y ujú, seriamente, ¿no? Pero claro. son cosas que a ti te afectan. Por ejemplo, Mm, cuando ya se comienzan a burlar por tu aspecto físico, claro, cualquier ujú. cosa, ¿no? Pero no entienden el trasfondo, ¿no? Como, ¿por Exacto, qué sí. ocurre, ¿no? Ujú. Entonces eso Mm, es, ese es el tema.
Y Ya veo. yo creo que con esto ya hemos hablado lo suficiente sobre cosas que Ujú. han marcado nuestra vida En y nuestra nuestra vida, en nuestra adolescencia, adolescencia, ajá, infancia, ¿sí? infancia y tema muy interesante, Ujú. el que se puede profundizar mucho más en otro momento también. Sí, Y pues nada, espero que hayan disfrutado de este episodio. No se olviden de darle like, si quieren compártanlo, compártanlo con sus amigos o familia. Es importante para nosotros que nos ayuden a compartirlo. Y nos vemos entonces en un próximo episodio. Hasta pronto. hasta pronto. Bye.